Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el día de hoy vamos a jugar Ready or Not con la finalidad de yo recomendarles a ustedes o anunciarles si de verdad vale la pena en este año 2026 jugar. Vale. Antes de hacer este video, hice unas pruebas y de verdad que hubo muchas actualizaciones de diseño, de diseño de menús y todas esas cosas, ¿vale? De verdad que bueno, mira, yo este juego, ya que este video se trata si vale la pena o no, depende de qué funcionalidad le vayas a dar. Te explico. Si tú quieres jugar este juego porque vas a jugar con la IA, porque te gustan los juegos de intervención y de intervención como tal, yo te lo recomiendo. Primero porque las gráficas son brutales, la jugabilidad es brutal, es realismo total. Eh, si tú para diferentes tipos de misiones no configuras a tu personal y no configuras las armas, te va a costar muchísimo pasarlo. Normalmente ustedes pueden ver aquí en el menú, la idea de jugar es esto, es tratar de sacar la máxima calificación, ¿vale? Te voy a explicar algo rapidito, ¿vale? Rapidito, rapidito. Para tú lograr un S, así como yo las tengo en estas dos, indiferentemente tienes que usar armamento no letal, ¿vale? Si tú usas armamento no letal y pasas la misión como Dios manda, tú vas a tener una calificación S. Si tú usas armamento no letal y un rehén se muere, lo máximo que puedes sacar es un A o A+, dependiendo. Pero para tú lograr la máxima calificación de misiones es usando armas no letales como tú y tus compañeros. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado dónde realmente lo usas, cómo lo usas, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que a veces hay misiones, por lo menos el de ahorita, vamos a jugar, gracias por su visita, eh, es una tienda que tiene vidrio y normalmente ellos tienen armas reales, tú no tienes arma real y si ellos te disparan, la bala pasa por el vidrio, pero tú no puedes responder porque son bolas de pimienta, son armamentos no letales. Entonces, sugerencia, ya que tú tuviste la confianza de entrar a este video y que estamos al grano, aquí no hay intro, aquí no hay nada, aquí no estamos con vendedera de humo, ¿vale? Y si tú más adelante quieres eh, armar un ordenador, con mucho gusto hacemos un vídeo y te puedo decir qué estructura tiene la mitad. Eh, Normalmente para la fecha, años 2026 para la fecha, en la etiqueta tuviste el precio. Ese es el precio de la actualidad, como está ahorita en la plataforma. Vale. Este video no es patrocinado por Eneva y yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo todos mis juegos los compro ahí o en Instant Gaming. Pero todo basándome en la página general que es Arcade Shop. ¿Vale? Que es una página que se encarga de ofrecerte las mejores ofertas de todas las plataformas a nivel general, pero yo en particular compro es en Instant Gaming o en EVA. Fin, no entro en otra, no entro en otra. Bien, entonces, recomendación del juego. En gráfico, brutal. Este juego en gráfico es brutal. Vale, no envidia nada. Con respecto a jugabilidad y funcionalidad, si tú lo quieres jugar con la IA porque te gusta el juego shooter, perfecto. Cómpralo y lo vas a disfrutar. Pero en multijugador depende. Si tú realmente quieres comprar, tienes dudas, pero quieres comprar el juego porque tienes muchos compañeros que están jugando este videojuego y te están invitando, oye, mira, compra el juego, yo te lo recomiendo porque vas a jugar con personas que se pueden chatear por WhatsApp, pueden coordinar, ¿vale? Una operación táctica y oye, desde mi punto de vista, si no son retrasados, pueden disfrutar el juego al máximo. Pero en multijugador vas a ver un poco de retrasados mentales
pensando que esta vaina es Call of Duty, que todo lo que se mueve le echan tiro, matan a todo el mundo, tal, y es una puta mierda y vas a pasar rechera. Vas a pasar rechera y de verdad que no te lo recomiendo, ¿vale? No te lo recomiendo. Pero vamos a volver a repetir. Si el juego lo vas a jugar porque te gusta el shooter, para mí es el mejor juego táctico que hay hasta ahora, ¿vale? Igual que, no sé si tienen mejora, 0 horas. 0 horas es más violenta que esta, ¿vale? Yo tengo los dos. De todas maneras, yo, bueno, si tú me apoyas y todo, le das like, compartes, oye, me dejas comentarios, yo subiré el 0 horas para que tú diferencies, ¿vale? Ya yo lo tengo, yo lo puedo subir, ya yo lo pasé todo. Y como siempre yo trato de buscar la máxima calificación porque para eso compro el juego. Yo no compro un juego por pasarlo en 2 días, acabas un juego y no lo disfrutaste, ya se acabó el dinero, no. La idea es disfrutarlo al máximo y bueno. Entonces, ¿lo vas a jugar con la IA shooter? Cómpralo. ¿Lo vas a jugar con amigos porque están cortos? Cómpralo. ¿Lo vas a jugar con la IA pero con mayor porque quieres multijugador? No. Vas a pasar rechera. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera misión. ¿Vale? Vale. Todo mi equipo tiene armamento no letal. Todo. Todos mis equipos. ¿Vale? Recomendaciones. Usar cuña, trancar puertas, tal, porque los presos aquí, los tipos, los delincuentes, se te escapan y andan y te rondean, te agarran por atrás, te hacen emboscada. Aquí, o si tú no trancas puertas, entonces ellos van a tener vía de escapatoria y vulgarmente te van a joder. Se trata de trancar las puertas. Vale. Entry team, this is TOC. Suspects are refusing to negotiate. You are clear to move in. Gold team. Watch your fire around the pumps. Door jam, go. Door jam ready. Red team. Move to my front. I'm moving. On my 6. On you. Jam the door. Gonna jam it. Wedge is good. No joda. Police, don't move. Point that fucking gun at me. Get down and put your hands up. Open it and clear. Sting. That's affirmative. Yo, what the fuck? Deploying. Slowly get down on the ground. Open on the left. Hallway, right. Cam, get down now. Cam light.
Motherfucker, step off. Police, hands up You think now! I'm gonna listen to you? You know what that means? Arrest him. Cuff him. Stay still. All He's good. off, bro. Element to talk. Entry Secure. team, this is Talk. Trailers incoming. Proceed with caution. It's hard shit out there, man. Just look at the road. Moving in. Opening on the left. Opening on the right. What the hell is wrong with you? I'll zip it up. Light stick out. Got it bagged. Use the door jam. I'll block it. Aye, man. Don't shoot. I'm not saying shit. Drop the weapon now! Sueños, huh? Drop your I'm down weapon! for this shit. Trust. Any bright ideas? Stay down. Chill, nigga, chill. Jammed it. Entry team to talk. This is Suspect Talk. secured. We're ready for him. I want you to get down slow. Here for money. It's hard shit out there, man. They're just robbing everyone. Show me hands now. LSPD! LSPD! Get down on your point that knees, fucking hands gun at up! Get down, I want to see Do I hands! look like Hands a on your criminal head, to you? now! I'm not with them. Zip him up. I got him. What do you want? Just take my wallet and let me go. Oh. Don't worry. We're with the Red. LSPD. Blue. Caught in red. Entity talk. Good to This go. is Talk. Send them. Fall in. You got point. Hey, what about me? Element to talk. We got a Talk dead to lead. civilian here. Notifying Notify trailers. medical. Civilian is DOA. Hands up! Drop to your knees! Get down and keep your hands up! Get down! Hands up now! I don't want no mierda. Put the gun Put your down. hands up! Police, down on the ground! Tell me you Down what? on your knees! Arrest him. Okay, officer. Get him ready. Secure him. I have to do this. Those are the same. Talk. We're Lead, gonna get you out this of is here. Talk. Lead, this is Talk. LSPD, we're getting you out of here. Good Hey, to go. I work here. Entry Okay, team to oi. talk. Civilian is good to go. Send them. Right. They thinking you all that? Hands up now! Drop to your knees! He wanted money. I ain't do nothing. Can't believe this. Mierda. I already been to jail. This ain't nothing new to me. Move and clear. Moving into place. Moving in! Opening on the right. We have an Element, obvious this is civilian Talk. DOA. Proceed with your mission. Otra cosa que tienen que tener en cuenta Stay on me. Behind you. es Moving and clear. Moving out. que no puede, tienen que tratar de recoger todas las armas y todo. Looks good. Move, move, move! You're in my spot. We should check everything. Nothing. Provide support. On you. I sure stayed on today. First time I've been picked Vale, busca de todo. Listo.
Police, Not a hands up! criminal. Move! Down on the ground! Move! Listen to me. Surrender. Moving into handcuffs. Make them secure. You're gonna be all right. I don't Civilian know ready the to go. Holmes. Blue team. Split the stack and provide cover. Enter the room and clear. Moving in. What the fuck? I want that gun. Who that was? All right. You got him. Now, cover me. Stay where you are. You gonna move? I ain't done with you. Doc Suspect in to custody. element. Trailers notified. Hemlight. Arrest him. Got him. Shit, man. this ¿Vieron shit- aquí? Si yo no hubiese puesto esta cuña, vean, si yo no hubiese puesto esta cuña, estos dos tipos se hubiesen ido por la puerta. Fuck you, Suspect bro. ready to go. Y I got tarda, no guns on joda. the inside. Good to go. ¿Vieron por qué es importante poner las cuñas, trancar todo? Los tipos se iban a escapar por ahí. A ver, aquí hay una opción que dice 5. Desplazamiento. There. On the move. Need you to slide over. Put your hands up now. Get down now. I got right. Get down and Okay. put your hands up. Put your I'll hands get up. him ready. Cuffed and ready. Hey, easy, man. Doc here. Civilian good to go. Ah. Le recogimos todas las armamentos, objetivo principal, sospechosos asegurados, todo asegurado, menú, ¿ves? S. Así como se hace un rango S. Vale. Todos quedaron contentos. Y bueno, ya más o menos así se va desarrollando el juego como tal. Es el único análisis que le doy. Habrá misiones que son mucho más complejas, muchísimas más complejas. Y oye, a mí me ha tocado, no sé si ustedes vieron aquí vieron que yo tenía A+, la calificación A+, es la máxima calificación que tú tienes cuando usas arma letal, ¿vale? Cuando tú usas arma letal, la máxima calificación es A+. No, ni que hagas lo que hagas, ni que hagas lo que hagas. A+ es la máxima calificación, ¿vale? Otra cosa también, para que tengan en cuenta esto, vamos a ver, la pantallita esa del móvil, ahí ustedes pueden ver los planos, el personal, el personal se estresa cuando entran en combate, o muere alguien tal y la misión se pone ruda, ellos caen en estrés, estrés postraumático, algo así. Y tienes que darle reposo, tienes que mandarlo para el médico, buscar otra unidad, buscar otras personas. Si te lo matan, puedes contratar a otras personas. Y bueno, ya eso después será para otro video. De resto, este video se basa más o menos un poquito en la demostración del juego como tal. Y si te lo recomiendo, bueno, mira, ya ustedes vieron, lo hice bien, no hubo muertos. Esta es la misión de este juego. Buscar la máxima calificación, que todas las misiones tipo S. Y bueno, ya queda de parte de ustedes. Espero que esta información les haya sido útil. No recuerden suscribirse, darle like, compartir. ¿Por qué decimos esta estupidez todo el tiempo? Porque eso ayuda al canal, ¿vale? Y si ustedes no se suscriben, no... O sea, si ustedes no se suscriben y
y ven el video, a mí no tiene mayor efectividad, pero por lo menos ustedes se suscriben y si quieren no le den like, ok, que el deber ser que le den like porque es el gusto bueno del video, pero si ustedes se suscriben y ven el video, eso me ayuda mucho a mí como tal, ¿vale? De resto, hasta la próxima.